El mundo entero todavía no termina de procesar las impactantes imágenes de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando comandos de élite de la Fuerza Delta estadounidense extrajeron a Nicolás Maduro y Cilia Flores de su búnker en Fuerte Tiuna. Sin embargo, mientras el dictador dormía en una celda de alta seguridad en Brooklyn, una operación secreta de escala global se estaba gestando en las cálidas aguas del Golfo Pérsico. Las agencias de inteligencia occidentales, trabajando en una coordinación sin precedentes con la Oficina de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, le seguían el rastro a la joya de la corona de la flota privada de la familia presidencial. El superyate bautizado como el legado del siglo, esta embarcación de 90 metros de largo, valorada en más de 150 millones de dólares, fue interceptada hace apenas unas horas frente a las costas de Dubái en una maniobra quirúrgica que deja al descubierto la magnitud del saqueo a las arcas venezolanas. La alerta roja se disparó cuando los sistemas de monitoreo satelital detectaron que el yate, que había permanecido con el transpondedor apagado desde mediados de diciembre, intentaba atracar en una de las zonas más exclusivas de la Palmera Jumeirah. El objetivo no era solo incautar el activo físico, sino capturar a sus ocupantes, los hijos de la pareja presidencial y sobrinos directos, quienes, según informes de inteligencia, intentaban establecer una base de operaciones en los Emiratos Árabes Unidos para proteger los restos de una fortuna construida sobre el tráfico de oro y petróleo. Al momento de la intervención, realizada por unidades especiales de seguridad local en conjunto con agentes federales encubiertos, la sorpresa fue total. En las bodegas de seguridad de la embarcación, ocultos tras una estructura de doble fondo, diseñada para burlar escáneres térmicos, las autoridades encontraron el tesoro que el régimen intentó poner a salvo antes del colapso. 200 lingotes de oro puro con el sello del Banco Central de Venezuela. Este hallazgo no es una coincidencia aislada. Durante décadas, el círculo íntimo del madurismo utilizó Dubái y otros paraísos fiscales como un refugio seguro, aprovechando estructuras corporativas, fachada y fundaciones sociales que servían como pantalla para el lavado de dinero. Según expertos en geopolítica, esta incautación representa el golpe definitivo a la red de privilegios que sostenía la supervivencia política del chavismo. Mientras el pueblo venezolano sufría una inflación del 5.000 millones por ciento y una escasez de medicinas sin precedentes, la nueva élite heredera del régimen se desplazaba en jets privados de última generación y acumulaba propiedades de lujo en zonas seguras. La captura de este superyate en Dubái confirma que la estrategia de acorralamiento financiero de Washington está funcionando y que ya no existen territorios impenetrables para la justicia internacional. El mensaje enviado por la administración Trump es directo. El tiempo de los privilegios se ha terminado y cada activo robado será rastreado hasta el último rincón del planeta. La interceptación de los 200 lingotes de oro no es solo un golpe financiero de proporciones épicas, es el desmantelamiento quirúrgico de una estructura criminal que operaba en las sombras del poder absoluto. Los investigadores del Departamento del Tesoro estadounidense, en una operación conjunta con la inteligencia naval, habían bautizado este seguimiento como el caso Dorado Roto. Según los informes desclasificados, el oro incautado en el superyate no procedía de reservas bancarias convencionales, sino de las entrañas mismas del arco minero del Orinoco, una vasta región al sur de Venezuela, donde la explotación ambiental y humana no conoce límites. Los hijos de Cilia Flores, conocidos popularmente en el argot político como los morochos, Joswal y Yoser Gavidia Flores, junto a su hermanastro Nicolás Maduro Guerra, han sido señalados por años como los arquitectos de esta red de contrabando. Para ellos, el metal precioso no era solo riqueza, era su seguro de vida, la moneda de cambio
para comprar lealtades en el extranjero y asegurar un exilio dorado una vez que el Palacio Presidencial de Miraflores fuera finalmente asediado por las fuerzas de la justicia. El hallazgo dentro de la embarcación ha dejado estupefactos incluso a los agentes más experimentados. Cada uno de los 200 lingotes, con un peso aproximado de 12,5 kilogramos, estaba marcado con sellos que indicaban su origen oficial, pero que habían sido burdamente alterados para intentar ocultar su procedencia delictiva. El valor total del cargamento interceptado en las costas de Dubái supera los 160 millones de dólares al precio actual del mercado, una cifra que podría alimentar a miles de familias venezolanas durante años. Sin embargo, este tesoro estaba destinado a financiar la gran huida de los herederos del poder, mientras el país se sumía en una oscuridad constante por los apagones y el hambre. Este superyate funcionaba como un banco móvil, una bóveda flotante protegida por la bandera de conveniencia de un paraíso fiscal y la supuesta inmunidad que les otorgaba su apellido. La logística para mover semejante cantidad de oro requería una coordinación perfecta entre oficiales militares de alto rango en Caracas y operadores financieros en el Medio Oriente, una cadena de mando que ahora está siendo expuesta eslabón por eslabón. La captura de este cargamento también arroja luz sobre la sofisticada red de transporte que utilizaba la élite madurista. Los documentos incautados en las cajas fuertes del yate revelan una hoja de ruta que incluía paradas estratégicas en Turquía y Rusia, donde el oro era intercambiado por divisas en efectivo o productos de lujo que luego eran introducidos de contrabando en Venezuela. Este sistema de economía paralela permitió que el círculo íntimo del régimen mantuviera un nivel de vida insultante, mientras la inflación pulverizaba los ahorros de los ciudadanos comunes. La decisión de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos de cooperar en esta incautación marca un punto de inflexión geopolítico sin precedentes. Tradicionalmente considerados un refugio para capitales de dudosa procedencia, la presión diplomática de la administración de Donald Trump y el nuevo secretario de Estado Marco Rubio ha forzado a Dubái a cerrar sus puertas al dinero sucio del chavismo. El mensaje es claro y contundente. Ya no hay puertos seguros, ya no hay amigos dispuestos a hundirse con un barco que hace aguas por todas partes y la justicia, aunque tardía, está alcanzando los rincones más recónditos donde intentaron esconder el botín de toda una nación. La caída de este bastión flotante en el corazón de los Emiratos Árabes Unidos ha revelado detalles escalofriantes sobre la vida de excesos que llevaban los herederos del régimen mientras Venezuela se desangraba. Al abordar el yate El Legado del Siglo, los agentes no solo encontraron el oro, sino también una base de datos digital de valor incalculable que detalla las rutas de escape diseñadas para la cúpula madurista. Testigos presenciales en la Marina de Dubái relatan que el momento de la detención de los hijos de Cilia Flores fue de una tensión absoluta. Intentaron, en un último acto de arrogancia, invocar una supuesta inmunidad diplomática que ya no existe ante los ojos de la justicia internacional. Para el mundo, ya no son los hijos del poder, sino objetivos de alto valor vinculados a una de las redes de lavado de activos más grandes del siglo XXI. La imagen de los jóvenes que solían alardear de relojes de lujo y viajes exóticos en redes sociales, siendo conducidos bajo custodia por las autoridades locales, que Soti marca el colapso simbólico de una dinastía que se creía eterna. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que dentro de la caja fuerte principal, además de los 200 lingotes de oro, se hallaron registros de transferencias que vinculan directamente a empresas de maletín en Turquía y Hong Kong con cuentas en paraísos fiscales del Caribe. Estos documentos confirman que el oro no era solo mercancía,
sino el combustible que alimentaba una red de desinformación y represión dentro de Venezuela. Cada lingote interceptado cuenta una historia de explotación en las minas del sur del país, donde trabajadores esclavizados extraen el metal bajo la mirada de grupos armados protegidos por el Estado. El valor total de los activos incautados en esta operación, sumando el yate y el oro, asciende a la astronómica cifra de 310 millones de dólares. Este capital, que debería haber sido invertido en el sistema eléctrico nacional o en la dotación de hospitales que hoy operan a oscuras, estaba destinado a financiar una vejez de lujos en el exilio para los hijos de la revolución. El impacto psicológico de esta captura dentro de las filas que aún quedan del chavismo en Caracas es devastador. La sensación de que no hay lugar donde esconderse ha comenzado a generar una ola de deserciones silenciosas entre los mandos medios. Si los hijos de Maduro y Flores, que contaban con la protección de los servicios de inteligencia más sofisticados, pudieron ser capturados en un puerto tan lejano como Dubái, nadie está a salvo. La administración de Donald Trump ha dejado claro que la persecución de estos capitales ilícitos es una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos. Se rumorea que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la OFAC, ya está preparando una nueva lista de sanciones que incluirá a todos los facilitadores financieros que permitieron el movimiento de este oro a través de las fronteras internacionales. Lo que estamos presenciando es el cierre de la última vía de escape para un grupo que saqueó a una nación entera y que ahora, frente a la fría realidad de una celda o de un proceso de extradición, empieza a comprender que su impunidad ha expirado de forma definitiva en este 2026. El mundo observa cómo la justicia implacable desmantela el mito del refugio seguro en el Medio Oriente, dejando al descubierto que el oro manchado de sangre siempre deja un rastro fácil de seguir para quienes tienen la voluntad política de hacerlo. Detrás de la espectacular captura del superyate en los muelles de Dubái, existe una trama de espionaje tecnológico que parece extraída de una novela de suspenso geopolítico. Según fuentes de alta fidelidad vinculadas a la inteligencia estadounidense, el rastro definitivo que permitió localizar la embarcación no provino únicamente de señales satelitales convencionales, sino de un dispositivo de seguimiento de última generación oculto en un objeto de lujo que uno de los hijos de la pareja presidencial portaba con orgullo. Se rumorea que un reloj de edición limitada, entregado meses atrás como un supuesto regalo diplomático de un empresario europeo, funcionaba en realidad como un caballo de Troya electrónico. Este dispositivo permitía a la Agencia Central de Inteligencia monitorear en tiempo real no solo la ubicación exacta de los herederos del régimen, sino también grabar conversaciones críticas sobre el traslado de los 200 lingotes de oro. Esta revelación pone de manifiesto que el círculo de seguridad de la familia Maduro Flores fue vulnerado desde adentro, utilizando su propia debilidad por la ostentación y el lujo para sellar su destino. La magnitud del cargamento hallado en el legado del siglo es tal que ha requerido la intervención de peritos internacionales para certificar la pureza del metal. Estos 200 lingotes representan solo una fracción de lo que los analistas denominan el tesoro de la transición. Expertos en economía petrolera y flujos financieros ilícitos estiman que la recuperación de estos activos podría estabilizar la moneda venezolana casi de inmediato, una vez que se restablezca un gobierno plenamente democrático y reconocido. Sin embargo, el camino legal es complejo. La administración de Donald Trump, bajo la asesoría del secretario de Estado Marco Rubio, ha iniciado los trámites para congelar estos fondos bajo la Ley de Recuperación de Activos Robados. El objetivo es que ni un solo gramo de este oro regrese a las manos de los testaferros que aún intentan operar desde las sombras en Caracas. La batalla legal que se avecina en los tribunales internacionales
de los Emiratos Árabes Unidos será feroz, pero el peso de las evidencias recolectadas en el yate parece inclinar la balanza de forma definitiva contra los ocupantes de la nave. Mientras tanto, en las calles de Dubái, la noticia ha generado una conmoción silenciosa. Este emirato, que por años fue visto como un terreno neutral, donde los capitales de cualquier procedencia podían descansar, está enviando una señal clara al mundo. El costo político de proteger a la familia de un dictador caído es ahora demasiado alto. La cooperación de las autoridades locales con los agentes federales occidentales demuestra que la nueva arquitectura de poder global no permite zonas grises para el crimen organizado disfrazado de política. Los hijos de Cilia Flores, que en el pasado se sentían intocables en sus suites de $1,500 la noche, ahora se enfrentan a la posibilidad real de ser extraditados para responder por cargos de conspiración para el lavado de dinero y narcotráfico internacional. La caída de este superyate es, en esencia, la caída de un modelo de impunidad que se extendió por más de 26 años. Cada documento incautado, cada fotografía encontrada en los dispositivos móviles de los tripulantes y cada uno de los 200 lingotes de oro son ahora piezas de un rompecabezas que la justicia está armando para asegurar que no haya repetición de este saqueo histórico. La narrativa de la revolución se desmorona ante la evidencia física de un tesoro escondido en un paraíso fiscal, mientras la nación que juraron proteger sigue sumida en la crisis más profunda de su historia moderna. Mientras los ecos de la operación en Dubái resuenan con fuerza en los pasillos del poder en Washington y las principales capitales europeas, en las calles de Venezuela, la noticia ha caído como un mazo de realidad sobre una población agotada. La imagen de los 200 lingotes de oro perfectamente apilados y bajo custodia federal representa mucho más que una simple incautación financiera. Es el símbolo tangible de una traición histórica al pueblo venezolano. Analistas internacionales sugieren que este cargamento era el fondo de reserva personal de la familia presidencial, una especie de caja chica de emergencia diseñada para garantizar su supervivencia y la de sus aliados más cercanos en un escenario de derrocamiento inminente. Sin embargo, lo que los hijos de Maduro no previeron fue la determinación de una nueva administración estadounidense que, bajo el liderazgo firme de Donald Trump y la ejecución estratégica del secretario de Estado Marco Rubio, ha decidido que no habrá más contemplaciones con el saqueo sistemático de los recursos naturales del hemisferio. La operación en las costas de los Emiratos Árabes Unidos no fue un evento aislado, sino la culminación de meses de infiltración profunda en los círculos más íntimos de los llamados herederos del chavismo, quienes confiaron ciegamente en que su inmensa riqueza los hacía ciudadanos globales intocables. La logística detrás de este movimiento de oro revela una desesperación creciente dentro de la cúpula madurista. Los documentos recuperados del interior del superyate indican que los lingotes iban a ser procesados en refinerías locales para eliminar cualquier rastro del Banco Central de Venezuela y ser convertidos rápidamente en criptoactivos o divisas físicas difíciles de rastrear. Este sofisticado sistema de lavado, que por años funcionó con una precisión casi quirúrgica, se encontró de frente con una muralla tecnológica sin precedentes. La inteligencia occidental utilizó herramientas de análisis de datos masivos para rastrear cada transacción, cada escala técnica y cada contacto asociado a la embarcación desde que zarpó en secreto meses atrás. No se trató solo de seguir un barco, sino de mapear un ecosistema criminal completo que involucraba a banqueros corruptos, operadores portuarios y funcionarios de aduanas comprados con el dinero del hambre. En Caracas, el impacto de esta noticia ha sido un catalizador para la fragmentación definitiva de lo que queda del alto mando militar. Muchos generales que hasta ayer juraban
lealtad absoluta al régimen, ven ahora con terror cómo los propios hijos de la pareja presidencial han sido capturados como delincuentes comunes en el extranjero. La pregunta que hoy recorre con miedo los cuarteles de Fuerte Tiuna es simple y devastadora. Si los mismos cachorros de la revolución han caído a miles de kilómetros de casa, ¿qué esperanza de protección real queda para el resto de la estructura que aún sostiene a la dictadura? Este golpe también pone de relieve el fracaso absoluto del arco minero del Orinoco como el último salvavidas financiero del régimen. El oro, que fue extraído bajo condiciones de semi-esclavitud y violencia extrema en las selvas del sur de Venezuela, terminó irónicamente sirviendo como la prueba principal contra quienes ordenaron su explotación indiscriminada. Cada uno de estos 200 lingotes está manchado simbólicamente con el sufrimiento de los mineros y la destrucción irreversible del ecosistema amazónico, y ahora, ante la justicia internacional, se convierten en la evidencia irrefutable de un sistema de saqueo institucionalizado. La administración Trump ha sido enfática en declarar que el valor total de estos activos incautados debe ser resguardado bajo estrictos controles internacionales para que, en un futuro cercano, formen parte del capital semilla necesario para reconstruir la infraestructura básica, los hospitales y las escuelas de una nación libre, la era en la que el oro venezolano servía exclusivamente para comprar lealtades diplomáticas o financiar una vida de lujos obscenos en el Golfo Pérsico, ha llegado a su fin de manera estrepitosa y humillante para los protagonistas del chavismo. Mientras los hijos de Cilia Flores se enfrentan interrogatorios extenuantes en una ubicación de alta seguridad no revelada, el mundo empieza a comprender que el desmantelamiento del madurismo es un proceso irreversible que ya no tiene vuelta atrás. La narrativa de la supuesta resistencia soberana se ha desintegrado por completo frente a la cruda imagen de un superyate cargado de lingotes robados, dejando al desnudo la verdadera naturaleza de un régimen que, en su agonía final, intentó poner a salvo su botín personal mucho antes que el futuro de su propio pueblo. El desenlace de la operación en Dubái marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la justicia transicional para Venezuela y el mundo entero. Con la interceptación del legado del siglo y sus 200 lingotes de oro, se ha cerrado el último pulmón financiero de una estructura que parecía inmune al paso del tiempo y a las leyes internacionales. En este momento, mientras los expertos en criminalística financiera terminan de procesar los miles de terabytes de información extraídos de los servidores del yate, la comunidad internacional observa con asombro cómo se desmorona el mito de la invulnerabilidad de los herederos del chavismo. La administración de Donald Trump, en una movida coordinada con el nuevo gobierno de transición en Caracas, ha anunciado la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional, donde cada gramo de este oro será custodiado por organismos multilaterales hasta que existan las condiciones institucionales para su devolución al Tesoro venezolano. Este no es solo un triunfo logístico o policial, es una victoria moral para millones de ciudadanos que vieron cómo su riqueza nacional era fundida y contrabandeada para pagar el silencio y la complicidad de una élite decadente. Desde una perspectiva geopolítica, este evento ha redefinido las reglas del juego para otras autocracias globales que utilizaban los centros financieros del Medio Oriente como sus cajas fuertes personales. El mensaje enviado desde los Emiratos Árabes Unidos, bajo la presión diplomática de Washington, es que la arquitectura financiera del siglo XXI ya no tiene espacio para el anonimato del dinero sucio. Analistas de inteligencia estratégica sugieren que el éxito de esta operación acelerará procesos similares contra otros activos del régimen en jurisdicciones como Suiza, Singapur y el Caribe. Los hijos de Cilia Flores, que alguna vez fueron los rostros de la impunidad más absoluta, hoy se encuentran en una encrucijada legal sin salida, enfrentando cargos que podrían mantenerlos en prisiones federales durante décadas.
La caída de este superyate ha demostrado que en el año 2026 la tecnología y la voluntad política han logrado lo que años de retórica no pudieron: asfixiar económicamente a los saqueadores y recuperar lo que por derecho pertenece a la nación. En el corazón de Caracas, el vacío de poder dejado por la extracción de Nicolás Maduro y la captura de sus herederos en el extranjero está siendo llenado por una nueva esperanza de orden y justicia. Los militares de alto rango, que alguna vez protegieron estas rutas del oro, ahora compiten por entregar información a las autoridades internacionales a cambio de beneficios procesales. La red de lealtades, construida sobre lingotes de oro y privilegios mal habidos, se ha disuelto ante la realidad de que no hay escondite lo suficientemente remoto. El destino de los 200 lingotes de oro de Dubái será recordado como el punto de quiebre definitivo, el momento en que el botín de la dictadura se convirtió en el capital semilla de la democracia. El amanecer que Venezuela esperaba durante más de un cuarto de siglo finalmente parece estar asomando en el horizonte, impulsado por una operación quirúrgica que comenzó con un seguimiento satelital y terminó con el decomiso de una fortuna manchada de sangre. La justicia ha llegado no solo para castigar a los culpables, sino para devolverle a un pueblo la dignidad y los recursos que le fueron arrebatados sistemáticamente bajo el disfraz de una revolución. Hoy, el superyate interceptado en Dubái no es más que un recordatorio oxidado de una era de excesos que nunca volverá, mientras Venezuela se prepara para escribir su futuro con la transparencia y la libertad que tanto le fueron negadas.